Mi nombre es Manuel Murillo Cruz y el tema a tratar hoy es funciones trigonométricas en un plano cartesiano. Anteriormente ya estudiamos las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo, en donde el ángulo estaba comprendido entre 0 y 90 grados. Ahora estudiaremos las funciones trigonométricas para ángulos de cualquier valor, inclusive ángulos negativos. Para eso ocupamos de un plano cartesiano. Para un plano cartesiano, ¿cómo está formado? Está formado por dos ejes X y Y. El eje X, también llamado eje horizontal o eje de las abscisas. El eje Y, o también eje vertical o eje de las ordenadas. Al cruzarse esos dos ejes, se obtiene un punto llamado origen. El origen divide a los dos ejes en dos partes iguales, llamados semiejes. Al eje X lo divide en el semieje positivo de las X, está hacia la derecha del origen. El semieje negativo de las X hacia la izquierda del origen. Al eje de las Y lo divide en el semieje positivo de las Y hacia arriba y el semieje negativo de las Y hacia abajo del origen. Esos dos ejes X y Y dividen al plano cartesiano en cuatro regiones o espacios llamados cuadrantes, los cuales se enumeran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Bien, ahora antes de entrar a analizar el signo de las funciones trigonométricas, vamos a ver cómo localizar un punto en un plano cartesiano. ¿Por qué esto? Porque dependiendo del signo de las coordenadas del punto, son las que nos van a determinar el signo de las funciones. Para eso, para localizar un punto sobre el plano cartesiano, debemos de considerar las distancias que hay del punto a los ejes. Sabemos que la distancia del punto al eje de la Y se le llama abscisa. Y la distancia del punto al eje de la Y se le llama ordenada. Y a la abscisa y a la ordenada se le llama coordenada del punto, en el cual van a estar colocadas dentro de un paréntesis separadas por una coma, colocando primeramente a lo que es la abscisa, que es la X, y después la ordenada, que es la Y. Esta abscisa la podemos trasladar hasta el eje de las X, y aquí tendríamos la abscisa X, y aquí tendríamos lo que es la ordenada, lo que es la Y. Aquí estaría mi punto. Muy bien. Los valores positivos de las abscisas se localizan hacia la derecha del origen. Todos los valores positivos de las abscisas, y los valores negativos hacia la izquierda del origen. Y los valores positivos de las ordenadas se localizan hacia la parte de arriba del origen. Aquí lo vemos, la ordenada positiva y la ordenada positiva, y las ordenadas negativas hacia abajo del origen, esta ordenada negativa y esta ordenada negativa. Aquí podemos ver eso. Cualquier punto localizado en un cuadrante nos determina qué signo tendrán las coordenadas de ese punto. Bien, haremos un ejemplo para aplicar los signos de las coordenadas. Por ejemplo, el punto, vamos a localizar al punto, digamos, 4 menos 3. Vamos a localizar ese punto. Para eso, ¿qué hacemos? Partimos del origen. Vemos que la abscisa, que es el 4, y la ordenada, que es menos 3, ¿verdad? Vemos que vamos a trazarlos aquí. Empezamos del origen. Localizamos, partimos 4 unidades hacia la derecha, porque esas son donde están los valores positivos de las abscisas. Aquí sería X igual a 4. De ahí bajamos 3 unidades sobre el eje de la Y, porque son negativas. Aquí estaría, digamos, lo que es la ordenada, Y igual a menos 3, y aquí tendríamos mi punto 4 menos 3. Así es como localizamos un punto en el plano cartesiano. Bien, ahora vamos a estudiar lo que son referente a los signos de las funciones trigonométricas. Para eso consideraremos el origen del sistema de coordenadas cartesianas, el origen como el vértice de un ángulo alfa, vértice. Y al eje de las X, o el semieje positivo de las X, vamos a considerarlo como el lado inicial del ángulo alfa. Y vamos a considerar un punto sobre el lado terminal del ángulo alfa, lado inicial y lado terminal. Un punto
en el cual la distancia que hay del punto al origen la vamos a llamar radiovector. Con la letra, lo identificaremos con la letra R, minúscula. Ese radiovector siempre va a ser positivo, independientemente de en qué cuadrante se encuentre el lado terminal. Bien, vamos a trazar ahora un triángulo rectángulo, en el cual para eso trazamos un segmento de recta del punto al eje de las X. Para formar un triángulo rectángulo. A ese triángulo rectángulo le llamaremos triángulo de referencia. Ese triángulo de referencia tendrá como catetos a lo que es la abscisa y el cateto adyacente, ¿verdad? Y como ordenada lo que es la Y, o el cateto opuesto a la Y. En ese triángulo de referencia también aparecerá un ángulo que es el ángulo de referencia, el ángulo de referencia beta. El ángulo de referencia beta es el que se forma entre el eje X y el lado terminal. Por ejemplo, si aquí tengo mi lado terminal en el tercer cuadrante, el ángulo beta, el ángulo de referencia beta, va a estar localizado entre el eje X y el lado terminal. Ese sería mi ángulo beta. Igual, si el lado terminal está en el cuarto cuadrante, mi lado terminal, entonces el ángulo beta será el que se forma entre el eje X y el lado terminal. Serían ejemplos de ángulos beta o ángulos de referencia. Son importantes al momento de sacar las funciones, el valor de los ángulos de las funciones. Bien. Ahora, vamos a considerar entonces que el signo de las funciones, el signo de las funciones trigonométricas va a depender de qué posición tenga mi lado terminal en el plano cartesiano, en qué cuadrante se encuentre. También va a depender de las coordenadas del punto que esté sobre el lado terminal. Por ejemplo aquí, vamos a analizar. En el primer cuadrante ya sabemos que las funciones todas son positivas. ¿Por qué todas son positivas? Son positivas porque las coordenadas son positivas. Aquí lo vemos. En el cuadrante 1 vemos que tanto la abscisa como la ordenada son positivas. Entonces todas las funciones trigonométricas serán positivas, considerando además que el radiovector siempre, o la hipotenusa siempre será positiva, no importa qué cuadrante se encuentre. Entonces vamos a encontrar el valor de las funciones de seno. El seno de alfa de este ángulo es igual al cateto opuesto, o sea, la ordenada entre la hipotenusa, que es el radiovector. Será Y entre R. Considerando únicamente los signos, sabemos que es positivo entre positivo, me daría positivo. Dijimos que todas las funciones van a ser positivas en el primer cuadrante. Igual que coseno de alfa, igual que a la adyacente, que es la X, entre la hipotenusa, que es el radiovector, igual a positivo entre positivo, me daría positivo. Igual que lo que es la tangente. La tangente del ángulo alfa es igual a ¿qué? Al adyacente entre el opuesto entre adyacente. El opuesto entre adyacente. También son positivos los dos. Será igual positivo los dos. Opuesto entre adyacente. Las funciones recíprocas tendrán los mismos signos, pero con las cantidades invertidas. Por ejemplo, para la cosecante de alfa va a ser igual a ¿qué? A R entre Y, invertidas las cantidades, hipotenusa entre opuesto, y el signo también será positivo. Y así para las demás funciones, ¿verdad? Bien. En el segundo cuadrante, ahí vemos que ahí sí va a haber una variación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un punto en el cual la abscisa es negativa. Entonces, para eso vamos a determinar primeramente el ángulo de referencia. El ángulo de referencia, dijimos, es el que se forma entre el eje de las X y el lado terminal. Tenemos aquí el lado terminal, un punto sobre el lado terminal. Entonces, ese ángulo beta, ¿cómo lo determinamos? Si sabemos que desde el semieje positivo de las X, es donde parte el ángulo alfa. Si vemos que de aquí hasta el eje de las X negativa hay 180 grados. Entonces, a 180 grados le resto el ángulo alfa y ya me queda el ángulo beta. Entonces el ángulo beta va a ser igual a 180 grados menos el ángulo alfa. 180 grados le resto el ángulo alfa y me queda el ángulo beta.
Así encontraría el ángulo beta, el ángulo de referencia. Ahora vamos a formar el triángulo rectángulo. ¿Cómo? Trazando el segmento perpendicular del punto al eje de las X. Con el triángulo de referencia ya puedo yo ahora sí ya encontrar el valor de mis funciones. ¿Qué sería? El seno del ángulo alfa es igual al opuesto entre la hipotenusa, positivo entre positivo. Aquí el seno es positivo. En el segundo cuadrante la función seno es positiva. Por lo tanto, el seno de alfa es igual a ¿qué? Al seno de beta también va a ser igual, bueno, es positivo. Hasta ahí. Ahora, el coseno. El coseno de alfa es igual a ¿qué? Adyacente entre hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa. Signo menos de la hipotenusa, del adyacente entre la hipotenusa positivo, me queda, aplicando la ley de los signos, menos entre más, me queda menos. Signo diferente da negativo. El coseno en el segundo cuadrante será negativo. Entonces, por lo tanto, el coseno de alfa va a ser igual a menos el coseno del ángulo beta. Este negativo del coseno es el que se le asigna aquí a la función coseno, pero ya con el ángulo beta. Para la función tangente del ángulo alfa, sabemos que es igual al que es al cateto opuesto entre el adyacente, y entre menos x, es positivo entre negativo, da un valor de negativo. Entonces, la tangente de alfa va a ser igual a menos la tangente del ángulo beta de referencia. Acuérdense, este signo menos es el que adquiere la tangente de beta. ¿Sí? Entonces, así tenemos ya los signos de las funciones básicas. Dijimos, las recíprocas tendrán el mismo signo que estas, pero con las cantidades invertidas únicamente. Bien, vamos ahora a lo que es el tercer cuadrante y cuarto cuadrante para analizar igualmente los signos de las funciones. Aquí tenemos ahora el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Aquí analizamos nuevamente ahora el ángulo alfa. El ángulo alfa va a estar comprendido entre 0 grados y un ángulo mayor de 180. El ángulo beta, ¿cómo lo obtenemos? Si de aquí del semieje positivo de las X al lado terminal es alfa, ¿cuánto valdrá mi ángulo beta? Pues sería ángulo alfa menos 180 me da beta. Ángulo alfa menos 180 me queda este ángulo que es el ángulo beta. Entonces en este caso ahora el ángulo beta va a ser igual a 180. El ángulo beta va a ser igual al ángulo alfa menos 180 grados. Ángulo alfa menos 180 me da el ángulo beta, el ángulo de referencia. Formando el triángulo de referencia también trazamos la perpendicular al eje de las X, ya tenemos mi triángulo de referencia. De ahí con ese triángulo sacamos nuestras funciones. Seno de alfa es igual a ¿qué? Al cateto opuesto entre la hipotenusa, menos y entre r. Sería menos entre más igual a menos. Entonces, ahora vemos que aquí el seno es negativo en el tercer cuadrante. Por lo tanto, el seno de alfa sería igual a ¿qué? A menos el seno del ángulo de referencia beta. Recuerden, este signo menos es el que adquiere el seno de beta. Igual para coseno. Para coseno de alfa, sabemos que es igual a ¿qué? Al cateto adyacente entre la hipotenusa, menos x entre r. Esto es igual a menos entre más igual a menos. La hipotenusa, el radio vector siempre será positivo. Entonces, el coseno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces, eso indica que el coseno de alfa es igual a menos coseno del ángulo beta, que es el ángulo de referencia. Este menos, repito, es el que viene y adquiere el coseno de beta. Ahora, para la tangente del ángulo alfa, esto es igual al cateto opuesto entre el adyacente. Opuesto entre el adyacente. Dos signos iguales me da positivo. Menos entre menos me da positivo. La tangente es positiva. Entonces, decimos esto, la tangente de alfa es igual a, es positivo, igual a ¿qué? A la tangente del ángulo beta. Así tengo los signos de las funciones trigonométricas en el tercer cuadrante.
Dijimos, las recíprocas tendrán los mismos signos de estas funciones, pero con las cantidades invertidas. Bien, ahora analizaremos lo que es el signo de las funciones en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, aquí vemos que el ángulo va a estar comprendido entre mayor de 270 y menor de 360 grados. Entonces, vamos a encontrar el ángulo beta. El ángulo beta, el ángulo de referencia, aquí va a ser igual. Si consideramos toda la vuelta completa, serían 360 grados. A 360 grados le resto el ángulo alfa, que es hasta el lado terminal, y me queda el ángulo beta. Por eso beta es igual a ¿qué? A 360 grados, la vuelta completa, menos el ángulo alfa. Menos el ángulo alfa, me queda el ángulo beta. Formamos mi triángulo de referencia, trazando mi segmento de recta del punto que está sobre el lado terminal al eje de las X, y ya con mi triángulo de referencia, mi triángulo rectángulo de referencia, puedo sacar aquí ya las funciones trigonométricas. El seno de alfa es igual a ¿qué? Al opuesto entre hipotenusa. Opuesto entre hipotenusa, que es la R, que es el radio vector. Es menos entre más, me quedaría menos. Aquí el seno es negativo en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, el seno de alfa es igual a menos el seno del ángulo beta. Este menos es el que adquiere el seno de beta. Para el coseno de alfa, sabemos que es igual lo que es adyacente entre hipotenusa. O sea, es X entre R. Es positivo entre positivo, me da positivo. Entonces, el coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Por tanto, decimos que el coseno de alfa es igual al coseno de beta. Son positivos los dos. Es positivo el coseno en el cuarto. Entonces, coseno de alfa igual al coseno de beta. Para la tangente. Tangente de alfa, sabemos que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Menos y entre x. Menos entre más me da menos. La tangente es negativa en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, decimos que la tangente de alfa es igual a menos la tangente de beta. Y así tenemos los signos de las funciones para cada cuadrante usando el ángulo de referencia, que es beta. Bien. Esto que acabamos de explicar en los cuatro cuadrantes, vamos a resumirlo en una tablita en la cual tenemos ya señalados los cuatro cuadrantes con sus respectivos signos de las funciones. Aquí va a aparecer lo que son los signos de las funciones básicas y de las recíprocas. Por ejemplo, aquí vamos a poner vamos a ver aquí tenemos ya lo que son las funciones básicas y sus recíprocas. Vemos que la función seno y su recíproca cosecante son positivas en el primero y segundo cuadrante, negativas en el tercero y cuarto cuadrante. Eso lo podemos analizar también de la siguiente manera. El seno de un ángulo es opuesto entre hipotenusa. La hipotenusa, dijimos, siempre va a ser positiva. Entonces, vemos que el seno va a depender del signo del opuesto, de la ordenada, del punto. De eso va a depender el signo del seno, de la ordenada, del opuesto. Aquí lo vemos. En el tercer cuadrante, la ordenada de este punto, la ordenada es negativa. Entonces, el seno del ángulo será ¿cómo? Negativo. En el tercer cuadrante, el seno es negativo. En el cuarto cuadrante, ¿cómo es la ordenada? Negativa. Entonces, el seno será también negativo. En el segundo cuadrante, la ordenada es positiva. Entonces, el seno será positivo. ¿Sí? Entonces, el signo de las coordenadas me determina el signo de las funciones. ¿De acuerdo? Para el coseno y secante. Para el coseno, por ejemplo, sabemos que es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, la hipotenusa positiva. Entonces, el adyacente, que va a ser el eje de las X, la abscisas, es el que me va a determinar el signo del coseno. Si la abscisa aquí es negativa, entonces el coseno será negativo en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, el coseno será negativo.
y aquí en el cuarto cuadrante. La abscisa es positiva. Eso quiere decir que el coseno, que la abscisa determina el signo del coseno, va a ser positivo en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante el coseno es positivo, porque su abscisa es positiva. Y la abscisa es la que determina el signo del coseno. Así como la ordenada determina el signo del seno, ¿verdad? La abscisa determina el signo del coseno. Igual la tangente. Para la tangente no depende de la ordenada ni de la abscisa, sino